La bandeja tembló en mi mano, pero no fue por el peso de las copas de cristal, que parecían valer más que mi salario de un mes entero. Fue por el peso del silencio de mi hijo. Allí, en medio de ese salón elegante, con una música que no entendía y gente que sonreía con dientes perfectos, mi Miguel, mi niño, el motivo de cada callo en mis manos, miró a través de mí como si yo fuera un fantasma. Peor, como si fuera un extraño. Uno de sus amigos, un joven de traje caro, preguntó: ¿Conoces a este señor? Y mi hijo, mi arquitecto, el hombre que yo estaba construyendo con mi sudor, simplemente lo negó. No, es solo uno de los meseros. En ese instante, el ruido de la fiesta se desvaneció y yo solo podía oír el sonido de mi corazón rompiéndose. Yo estaba allí precisamente por él. Cada canapé que servía, cada copa que llenaba, era un ladrillo más en su universidad, en la vida que soñé para él, y que su madre, que en paz descanse, soñó conmigo. Él estaba allí, riendo y bebiendo con sus amigos, porque yo estaba al otro lado del salón, con un uniforme que no era mío, sirviendo a gente que nunca sabría mi nombre. Y él, por un momento de vergüenza, desechó toda nuestra historia. Desechó las noches que pasé en vela estudiando con él, las loncheras que su madre le preparaba, el orgullo que sentía en el pecho y que casi no me cabía. No negó solamente a un mesero, negó al padre, al sacrificio, a la raíz. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en 1800? ¿Mi lugar? ¿Y desde dónde me estás viendo? Mi nombre es Arturo, tengo 62 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo allá en Oaxaca, un lugar donde el olor a tierra mojada después de la lluvia es el mejor perfume que existe. Soy un hombre de pocas palabras, siempre lo he sido. Mi madre decía que aprendía a hablar con las manos antes que con la boca, y es verdad, si las miras ahora, verás el mapa de mi vida entera. Los callos de sujetar la asada, las pequeñas cicatrices de reparar un tejado, la piel gruesa de cargar el peso de los días. No soy hombre de estudios, apenas sé firmar mi nombre, pero aprendí con el sol y con la tierra que la dignidad de un hombre no está en lo que sabe, sino en lo que hace con lo que sabe. Y yo siempre supe trabajar, honrar mi palabra y cuidar de los míos. Dejé mi pueblo atrás hace muchos años, con el corazón encogido y una única maleta en la mano. Vine a la Ciudad de México no por mí, que ya estaba acostumbrado a la vida del campo, sino por Miguel. Era un sueño, ¿entiendes? Un sueño de darle la oportunidad que yo nunca tuve. La ciudad me asustó al principio, con sus ruidos, sus luces que nunca se apagan y su gente que corre sin mirar a dónde va. Pero no podía flaquear. Cada autobús que tomaba antes del amanecer, cada puerta de empleo que tocaba, era pensando en su futuro. Yo quería que él construyera cosas grandes, edificios que tocaran el cielo, y para eso yo necesitaba construir primero la base, el suelo firme, para que él pudiera pisar y crecer. Mis valores son simples, los aprendí de mis padres y nunca los abandoné. Honor, sacrificio y el respeto por la memoria de mi Elena. Para mí, el trabajo no es una carga, es una bendición. No importa si es deshiervando la tierra o sirviendo una mesa en un salón de fiestas. El sudor que corre por el rostro de un hombre que trabaja es sagrado. Por eso, cuando visto mi uniforme de mesero, no siento vergüenza. Siento que visto una armadura que me permite luchar las batallas del día a día para que mi hijo pudiera luchar las suyas, las de los libros, los proyectos, los exámenes difíciles. Lo que avergüenza no es el trabajo, es la falta de él, es la falta de carácter. Eso, mi padre siempre me lo dijo, y yo le creí. Mi difunta esposa, Elena, era la luz de mi vida. Todo lo que hago, hasta hoy, es para honrar su memoria. Ella era la fuerza, la alegría de nuestra casa. Era ella quien cantaba mientras cocinaba, quien contaba historias a Miguel para dormir, quien me miraba con un cariño que me daba fuerzas para enfrentar cualquier cosa. Cuando se fue, se llevó un pedazo de mí, pero dejó el más grande de todos los regalos, nuestro hijo. Y la promesa que le hice, sujetando su mano ya fría, es lo que me mueve. Le prometí que nuestro niño tendría un futuro brillante,
que sería un hombre importante, un hombre de respeto. Y esa promesa es mi ley, mi razón para levantarme todos los días, incluso cuando el cuerpo duele y la nostalgia aprieta. Mi visión del mundo es esa, muy simple. Uno nace, trabaja, construye lo que puede y deja un legado. Mi legado no son casas o dinero en el banco, mi legado es Miguel. Mi vida se resumió en ser una escalera para que él pudiera llegar más alto. Tengo la espalda un poco encorvada, ¿sabes? Por los años cargando peso, por las noches mal dormidas, pero mis ojos siempre fueron directos, siempre miraron hacia adelante, hacia el futuro que estaba construyendo para él. Yo creía que cada sacrificio era un peldaño más para él, y nunca me importó ser el peldaño de abajo, el que nadie ve pero el que sostiene todo. Al menos hasta esa noche creía en eso con toda mi alma. Nuestra casa, aquí en este barrio sencillo, fui yo quien levantó cada pared. Conozco el crujido de cada tabla del piso, la forma en que la luz del sol entra por la ventana de la cocina por la mañana. Es una casa pequeña, humilde, pero para mí es un palacio de memorias. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo oler el mole que mi Elena preparaba los domingos. El vapor subiendo de la olla de barro. El olor a chile y chocolate esparciéndose por todas las habitaciones. Era el olor de nuestro hogar, de nuestra felicidad. Hoy, la casa tiene más silencio que risas, pero todavía intento cuidar de todo como a ella le gustaba, con las plantas en la ventana y el suelo siempre limpio, como si pudiera mantener su presencia viva en los pequeños detalles, en las cosas que tocamos. Recuerdo cuando Miguel era un niño pequeño, corriendo descalzo por el patio que en ese entonces era solo de tierra. Le enseñé a sembrar maíz, a entender los secretos de la tierra, sus manitas tan pequeñas, hundiéndose en la tierra blanda para plantar la semilla. Se quedaba maravillado cuando veía el primer brote verde rasgando el suelo. Su risa, corriendo detrás de las gallinas que criábamos, era la música más bonita del mundo. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro. Le contaba las historias de mi pueblo, de las estrellas que parecían más cercanas allá en el campo, y él me escuchaba con los ojos brillantes de curiosidad. Esa conexión, esa complicidad, era mi mayor tesoro. No imaginaba que un día la vida en la gran ciudad podría oxidar algo tan puro. Elena era el corazón de nuestra familia. Tenía un sueño, ¿sabes? Miraba a Miguel dibujando en cualquier trozo de papel que encontraba y decía, Arturo, este niño no va a tener nuestras manos callosas. Sus manos fueron hechas para crear, para dibujar el futuro. Ella era la que juntaba cada centavo para comprar lápices de colores, la que lo animaba a mirar los edificios de la ciudad, a notar los detalles, las formas. Ella plantó la semilla de la arquitectura en su cabeza, la regó con amor, con esperanza. No pudo ver a su hijo entrar en la universidad. La enfermedad se la llevó antes, pero sé que, desde donde esté, ella estaba soplando su nombre en la lista de los aprobados. Su ausencia dejó un vacío que intenté llenar con el doble de esfuerzo, el doble de amor. En su lecho de muerte, con la respiración, ya débil, nos tomó de la mano a mí y a Miguel, que era solo un adolescente en ese entonces. Me miró fijamente a los ojos e hizo su último pedido, su última promesa. Arturo, prométemelo. Promete que nuestro hijo será un hombre importante, un arquitecto. No dejes que se rinda, no dejes que la vida dura apague su brillo. Lo juré, con el alma entera. Le dije, Elena, puedes descansar. Nuestro hijo será un gran hombre, te lo prometo. Y cada día de mi vida desde entonces ha sido un intento de cumplir esa promesa, de honrar la palabra que le di al amor de mi vida en el momento de nuestra despedida. Esa promesa se convirtió en mi religión. Después de que ella se fue, la vida se puso más dura. Aceptaba cualquier trabajo extra que aparecía. Cargué sacos de cemento. Trabajé como guardia de seguridad. Lavé platos de madrugada. Todo para juntar el dinero de la matrícula, de los libros caros, de los materiales que él necesitaba. Llegaba a casa con el cuerpo molido, solo queriendo desplomarme. En la cama, Batwen veía la luz de su cuarto encendida, él inclinado sobre un plano, un proyecto. El dolor desaparecía. Daba lugar a un orgullo, a una certeza de que todo ese esfuerzo estaba valiendo la pena. Estaba cansado, sí, pero estaba feliz.
feliz de ser el puente que llevaría a mi hijo a la otra orilla, la orilla de los sueños cumplidos, de los diplomas en la pared. Mi trabajo como mesero era el más estable, el que pagaba las cuentas del día a día. Me gustaba estar allí, me gustaba el movimiento, el ruido de los cubiertos, ver a la gente celebrando. No me sentía menos por servir, al contrario, sentía que estaba haciendo mi parte, con honestidad. Miraba a los jóvenes que frecuentaban el restaurante, jóvenes de la edad de Miguel, e imaginaba a mi hijo allí, un día, no con una bandeja en la mano, sino sentado a la mesa, como un cliente, un doctor, un arquitecto. Ese pensamiento me daba fuerza. Cada bandeja que equilibraba en mis brazos era como si estuviera equilibrando el futuro de mi hijo, y no podía dejarla caer de ninguna manera. Pero cuando entró en la universidad, en esa universidad llena de gente importante, las cosas empezaron a cambiar. Muy lentamente, casi imperceptible. Las conversaciones se fueron acortando. Ya no me contaba con tanto entusiasmo sobre las clases, sobre los profesores. Empezó a usar ropa diferente, a decir palabras que yo no entendía bien. Veía a sus amigos de lejos, cuando venían a dejarlo en la puerta de casa en sus coches caros. Nunca entraban. Miguel parecía tener prisa por despedirse de ellos en la acera, como si quisiera mantener los dos mundos separados, el mundo de la universidad elegante y el mundo de nuestra casa sencilla, y yo, en mi amor de padre, pensaba que era solo cansancio. Yo continuaba con mis rituales. Me despertaba antes que nadie para prepararle su café, como a él le gustaba, bien fuerte y con poquísima azúcar. Siempre dejaba una tortilla caliente envuelta en un paño, para que comiera cuando llegara, tarde por la noche. Eran mis maneras de decir, te quiero, estoy aquí, me importas. Pero él llegaba cada vez más tarde. Muchas veces ya había cenado en la calle. La tortilla se quedaba allí, encima de la mesa, fría, intacta. Pasaba a mi lado en la sala, decía un buenas noches, papá, bajo, casi un susurro, y se encerraba en su cuarto. Y yo sentía una punzada en el pecho, una sensación de que la distancia entre su cuarto y mi sofá se estaba volviendo mayor que los pocos pasos que nos separaban. Poco a poco, su vergüenza comenzó a aparecer, no en palabras, sino en gestos. Cuando un vecino me paraba en la calle para preguntar, con orgullo, sobre el hijo arquitecto, Miguel desviaba la mirada. Parecía incómodo con mi uniforme de trabajo, con mis manos sucias de grasa del portón que estaba reparando. Dejó de llamarme para arreglar cosas en el apartamento que compartía con un compañero cerca de la universidad. Era como si mi simplicidad, mi vida de trabajador, ya no encajara en el mundo sofisticado que él estaba empezando a habitar. Y yo veía todo eso, pero me negaba a entenderlo. Me decía a mí mismo que era la presión de los estudios, la preocupación por los exámenes. El corazón de un padre, a veces, es el ciego más terco que existe. Yo todavía lo miraba y veía al niño que se ensuciaba las manos de tierra conmigo en el patio, ese niño que amaba dibujar y que tenía la sonrisa de su madre. Me aferraba a esa imagen con todas mis fuerzas, porque era más fácil que enfrentar la verdad que comenzaba a dibujarse frente a mí, la de que mi hijo, mi mayor orgullo, estaba empezando a avergonzarse de mí. Creía, con la fe de un tonto, que el amor que nos unía era más fuerte que cualquier prejuicio, que cualquier diferencia social. Pensaba que los cimientos que construí eran inquebrantables, pero esa noche, en esa fiesta, descubrí de la peor manera posible que hasta la fundación más fuerte puede agrietarse con el peso de una sola palabra, o de la falta de ella. Cuando mi jefe en el restaurante comentó sobre la vacante para mesero extra en la fiesta de gala de la Facultad de Arquitectura, mi corazón dio un vuelco. Era la facultad de Miguel. La oportunidad de estar allí, de ver su mundo de cerca, aunque fuera trabajando, me pareció un regalo del destino. No lo pensé dos veces. Me sentía orgulloso, ¿entiendes? Orgulloso de alguna manera, formar parte de ese evento tan importante para él. Esa noche, mientras me ponía el uniforme blanco, bien planchado, me miré en el espejo y no vi solo a un mesero. Vi a un padre en camino a una celebración de su hijo. Iba a trabajar, sí, pero iba a trabajar con el pecho hinchado de alegría, por estar allí, respirando el mismo aire que mi futuro arquitecto.
El salón era algo de otro mundo. Un candelabro gigantesco colgaba del techo, brillando más que el sol del mediodía. La música era suave, tocada por un cuarteto de cuerdas en una esquina. La gente parecía salida de una revista. Mujeres con vestidos largos y brillantes, hombres con trajes que costaban mi alquiler de un año. Me sentí como un pez fuera del agua, un pajarito del campo que aterrizó por error en un jardín de lujo. Pero mantuve la cabeza en alto, la bandeja firme. Estaba allí para trabajar, para cumplir mi función con la misma dignidad con la que deshiervaba la tierra en Oaxaca. Y en medio de toda esa gente, mis ojos buscaban solo un rostro, el rostro de mi hijo. Y entonces lo vi. Estaba en un círculo de jóvenes, riendo, de algo que uno de ellos dijo. Dios mío, qué guapo estaba. El pelo bien cortado, el traje oscuro que le quedaba tan bien. No parecía mi niño, el chico que corría descalzo en el patio. Parecía un hombre hecho y derecho, un hombre de mundo. Mi corazón de padre se llenó de un orgullo tan grande que necesité respirar hondo. Era para esto, era para este momento que había trabajado toda mi vida, para verlo así, seguro, feliz, en el lugar donde merecía estar. Era la imagen de mi promesa a Elena, haciéndose realidad justo frente a mí. Por un instante, me olvidé de la bandeja, del uniforme, de todo. Yo era solo un padre admirando su obra maestra. Con el corazón latiendo fuerte, decidí acercarme. Tomé uno de los mejores canapés de la bandeja, uno que parecía más especial. Solo quería pasar cerca, tal vez recibir una mirada discreta, una sonrisa de lado, un reconocimiento silencioso que dijera, «Hola, papá, qué bueno que estás aquí». Era todo lo que quería. Fui caminando despacio, enderecé la postura, como si llevara el plato más importante del mundo. No era un mesero acercándose a un grupo de invitados, era un padre, con una sonrisa contenida, yendo a ofrecer un pequeño agrado a su hijo, a su héroe. Un gesto simple, un gesto de amor en medio de mi trabajo, un vínculo entre nuestros dos mundos. Fue cuando uno de los jóvenes del grupo, el que parecía más hablador, se fijó en mí. Me miró, luego a Miguel, y con una curiosidad que no tenía malicia, preguntó, «Oye, Miguel, ¿conoces a este señor? Te está mirando de una manera». La pregunta quedó suspendida en el aire, en medio del sonido de los violines y las conversaciones. El mundo entero pareció detenerse. Todas las miradas de ese pequeño círculo se volvieron hacia mí y luego hacia Miguel, esperando la respuesta. Mi sonrisa se congeló en mi rostro. Vi la sangre desaparecer del rostro de mi hijo. Se puso pálido, con los ojos abiertos de pánico. Ese segundo duró una eternidad. Vi la batalla dentro de él. Vi al hijo que crié luchando contra el universitario que quería pertenecer a ese mundo. Vi el amor luchando contra la vergüenza. Por un instante, tuve la esperanza de que diría, «Sí, es mi padre», o que al menos encontraría una manera, inventaría una excusa, cualquier cosa. Pero lo que vino fue el silencio, un silencio helado, cortante. Me miró por una fracción de segundo, y en esa mirada vi su elección. Eligió el mundo nuevo, el mundo de los trajes caros y los apellidos importantes. Eligió la vergüenza. Y yo, que esperaba una sonrisa, recibí una sentencia. Y entonces las palabras salieron de su boca, bajas pero afiladas como un cuchillo. «No, es solo uno de los meseros. Solo uno de los meseros». Esa frase resonó en mi cabeza, borrando todos los sonidos a mi alrededor. El mundo se derrumbó en silencio. El orgullo que sentía en el pecho se convirtió en polvo. La alegría se transformó en un dolor sordo, profundo, que comenzó en la boca del estómago y se extendió por todo mi cuerpo. Yo era solo un extraño con una bandeja en la mano. Todo el sacrificio, todas las noches mal dormidas, todo el sudor, todo fue reducido a nada con esas pocas palabras. Ese no era un extraño negando a otro. Era mi propio hijo borrando mi existencia para encajar en un mundo que no era el nuestro. La bandeja en mi mano tembló, solo un poquito. Las copas tintinearon levemente. Fue lo único que me traicionó. Por fuera, mantuve la compostura. Respiré hondo. Asentí lentamente con la cabeza hacia el grupo, un gesto profesional, vacío,
como si estuviera confirmando mi insignificancia. Di la espalda y me alejé, caminando con una calma que no sentía, con una dignidad que era todo lo que me quedaba en ese momento. No dije una palabra. No era necesario. Su silencio ya lo había dicho todo. Me convertí en lo que él dijo que era, solo uno más de los meseros, un rostro anónimo en la multitud, sirviendo a la felicidad ajena, mientras la mía acababa de ser robada. Continué mi trabajo por el resto de la noche, pero era un autómata. Mis pies me llevaban, mis manos servían, mi boca incluso sonreía a algún que otro invitado, pero por dentro estaba devastado. Yo era un fantasma en esa fiesta, un fantasma en el mundo de mi propio hijo. Cada vez que pasaba cerca de su grupo y oía sus risas, era como una puñalada. La música de los violines ahora parecía una marcha fúnebre. Solo quería que la noche terminara, que saliera el sol, que pudiera esconderme en la soledad de nuestra casa, la casa que construí para el niño, que esa noche me demolió por dentro con el poder de una sola frase. Terminé mi turno como un robot. Mis manos recogían los platos sucios, mis pies esquivaban a la gente que bailaba, mi voz decía, «Con su permiso, señor». «Gracias, señora». Era la imagen perfecta de un mesero eficiente, pero por dentro yo era una ciudad en ruinas. Nadie podía ver el polvo, los escombros, el silencio que se instaló donde antes había tanto orgullo. Cada sonrisa que daba era una máscara, cada movimiento era un esfuerzo tremendo para no derrumbarme allí mismo, en medio de ese salón que para mí se había transformado en un tribunal. Solo quería el final de la música, el final de la fiesta, el final de esa noche que parecía no tener fin. Cumplí con mi deber hasta el último minuto, con el mismo honor que mi hijo acababa de tirar a la basura. El camino de regreso a casa, en el autobús que cruza la ciudad de madrugada, fue la parte más difícil. Las luces de los edificios, que antes me recordaban el futuro brillante de Miguel, ahora parecían frías, distantes, como estrellas muertas. Me senté en el fondo con la cabeza apoyada en la ventana fría y dejé que la escena se repitiera en mi mente, una y otra vez. El rostro de mi hijo, el pánico en sus ojos, la frase, «Es solo uno de los meseros». Intentaba encontrar una justificación, una excusa. Tal vez tenía miedo, tal vez la presión de los amigos, pero nada, absolutamente nada, podía aliviar el peso de esa traición. Fue el viaje más largo de mi vida, atravesando una ciudad que de repente se había vuelto extraña para mí. Llegué a casa antes que él. La casa estaba oscura, silenciosa, y no encendí ninguna luz. Fui a la cocina, saqué la silla de madera que rechina un poco y me senté allí, en la penumbra. El silencio era mi compañero. No lloré. Las lágrimas parecían atrapadas en algún lugar muy profundo, petrificadas por el dolor y la decepción. Me quedé allí, quieto, solo respirando, sintiendo el vacío de la casa y el vacío dentro de mí. El reloj en la pared hacía su tic-tac, marcando el tiempo de una vida que había sido partida en dos, la vida antes de esa noche y la que comenzaría ahora, después de ella. Y no tenía la menor idea de cómo sería esa nueva vida. Oí el ruido de la llave en la cerradura. Era él. Mi cuerpo se tensó. Oí sus pasos tratando de ser silenciosos, pasando por la sala, yendo directo a su cuarto. No me vio allí, sentado en la oscuridad, o tal vez me vio y prefirió no decir nada. La puerta de su cuarto se cerró, y el silencio volvió, pero ahora era un silencio diferente. Era un silencio pesado, cargado de palabras no dichas, de una herida abierta entre nosotros. No me levanté, no fui a tocar a su puerta. ¿Qué podría decir? ¿Gritar? ¿Reclamar? No, su ofensa no fue en un grito, fue en el silencio. Y mi respuesta también sería en el silencio. Un silencio que, a partir de ese momento, se convertiría en el nuevo lenguaje entre nosotros. A la mañana siguiente, por primera vez en más de 20 años, no preparé el café de Miguel. Me desperté a la misma hora de siempre antes del sol, pero preparé solo una taza, para mí. Me senté a la mesa de la cocina, tomé mi café despacio, mientras oía sus ruidos arreglándose en el cuarto. Cuando salió y pasó por la cocina, vio la cafetera vacía y mi taza sucia en el fregadero. Me miró, sorprendido, tal vez esperando una explicación.
Yo simplemente le devolví la mirada, terminé mi café y dije un «buenos días», seco, sin calidez, sin la bendición que siempre le daba. Fue un gesto pequeño, insignificante para el mundo, pero para nosotros dos fue un terremoto, el primer ladrillo del muro que comenzaba a separarnos. Los días que siguieron fueron así, silenciosos y extraños. Yo continuaba con mi rutina, iba al trabajo, volvía, cuidaba de la casa, pero dejé de preguntar sobre la universidad, dejé de interesarme por sus proyectos. Cuando él llegaba, yo ya había cenado. Su comida estaba en la estufa, pero ya no lo esperaba. Mi presencia en la casa se convirtió en un espejo constante de esa noche. No lo acusaba con palabras, pero mi silencio, mi distancia, mi dolor contenido, ocupaban todos los espacios. El aire se volvió pesado, denso. Era como si ambos fuéramos fantasmas compartiendo la misma casa, atormentados por el recuerdo de una familia que tal vez ya no existía. El dolor, con el tiempo, no disminuyó, pero cambió de forma. Dejó de ser una herida abierta y comenzó a solidificarse, a convertirse en una especie de armadura por dentro. No era rabia, no era odio, era una tristeza profunda, una decepción que me hizo reevaluar todo. Me di cuenta de que pasé toda mi vida construyendo un edificio para que mi hijo viviera, y en la primera fiesta le dio vergüenza presentar al ingeniero de la obra, el ingeniero que era su propio padre, y esa constatación me trajo una nueva resolución, una resolución silenciosa. Si mi valor como padre había sido descartado, entonces necesitaba encontrar mi valor como hombre, como Arturo. Solo, una tarde después del trabajo, me quedé mirando mis manos, las mismas manos que le enseñaron a mi hijo a sostener un lápiz, que lo cargaron en brazos, que trabajaron sin descanso por él. Estaban allí, arrugadas, callosas, pero eran manos honestas, manos de un hombre que nunca huyó de la lucha. Y decidí que esas manos ya no estarían al servicio de un sueño que me despreció. Todavía tenían fuerza, todavía sabían construir, todavía sabían servir, pero a partir de ahora trabajarían para reconstruir mi propia dignidad, no la de nadie más. Mi valor no estaba en el diploma que él iba a obtener, sino en el sudor que siempre corrió por mi frente. Y eso, nadie, ni siquiera él, podría quitármelo. Esa misma noche, abrí mi armario, bien al fondo, y tomé la pequeña caja de madera gastada donde guardaba mis tesoros. La abrí y miré el compás profesional, brillante, pesado, que había comprado con el dinero de la venta del anillo de bodas de Elena. Era el regalo de graduación, el símbolo de todo nuestro sacrificio. Lo miré durante un largo rato, y con una calma que me sorprendió, cerré la caja, la llevé hasta el fondo del armario, a un lugar donde no pudiera verla todos los días. No la tiré, pero la escondí. Escondí ese futuro que había planeado, ese sueño que se había convertido en una pesadilla. Era hora de guardar las viejas herramientas y encontrar nuevas formas de construir mi vida. Para huir del silencio de mi propia casa, comencé a refugiarme en el trabajo. El pequeño restaurante del barrio, que antes era solo mi sustento, se convirtió en mi morada. Llegaba más temprano, antes que nadie, y sentía el placer de abrir las puertas, de oler el café recién hecho por primera vez en el día. Me iba más tarde, después de que el último cliente se fuera, y me ocupaba limpiando cada rincón, arreglando las sillas, como si estuviera cuidando de un lugar sagrado. Ese lugar tenía vida, tenía ruido, tenía conversaciones, y allí, en medio de todo ese movimiento, el dolor que sentía en el pecho parecía disminuir un poco, ahogado por el sonido de las tazas, los cubiertos y las risas de los clientes. El restaurante se convirtió en mi cura. Poco a poco, empecé a prestar más atención a las personas. Antes, veía solo clientes. Ahora, veía historias. Comencé a conversar con los más mayores, que venían todos los días a tomar el café de la tarde. El señor Ramiro, que perdió a su esposa hace poco tiempo. Doña Carmen, que extrañaba a sus hijos que se mudaron lejos. Escuchaba sus dolores, sus nostalgias, y compartía las mías. Sin dar muchos detalles, claro, pero en el intercambio de una mirada, en un apretón de manos, nos entendíamos. Descubrí que no estaba solo en mi soledad. Encontré una nueva familia allí, una familia de gente sencilla,
con callos en las manos y cicatrices en el corazón, gente como yo. Y ser escuchado, ser comprendido, me hizo un bien que ni siquiera sé explicar. Un día, el dueño del restaurante, el señor Roberto, un hombre ya mayor, enfermó. Su hijo vivía en otra ciudad y no podía venir a ayudar. Me llamó al hospital con voz débil y me hizo un pedido. Arturo, dijo, eres el hombre más honesto que conozco. Cuida mi restaurante por mí, como si fuera tuyo, hasta que me recupere. La confianza de ese hombre en mí fue como un soplo de vida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía, me valoraba por lo que era, no por el hijo que tenía. Acepté la responsabilidad no como una carga, sino como una misión. Era la oportunidad de demostrarme, primero a mí mismo, que todavía servía para algo. Me sumergí en ese trabajo con toda mi alma. No era gerente, no tenía estudios para eso, pero tenía la sabiduría de la vida. Empecé a organizar el inventario, a negociar con los proveedores, a cuidar que la comida saliera siempre buena, siempre caliente. Pero lo más importante, cuidé de las personas. Veía cuando la cocinera estaba cansada y la mandaba a sentarse un rato. Ayudaba al chico que lavaba los platos cuando había mucho movimiento. Los trataba con el respeto que creía que todo trabajador merecía. Y poco a poco, el ambiente del restaurante cambió. Se volvió más ligero, más alegre. La gente trabajaba con más ganas, porque se sentían valorados, se sentían parte de algo. Comencé a hacer pequeños cambios, cosas que no costaban dinero, solo cariño. Empecé a comprar flores frescas todos los lunes para poner un pequeño jarrón en cada mesa. Arreglé la pata de esa mesa de la esquina que siempre se tambaleaba. Cambié la receta del café, usando un grano, un poco mejor que yo mismo molía al momento, y la gente lo notó. Los clientes comentaban, vaya, qué flor tan bonita, el café está más sabroso. Eran cosas pequeñas, lo sé, pero cada cumplido era como un pequeño ladrillo reconstruyendo mi autoestima, mi dignidad que había sido tan golpeada. Estaba poniendo mi amor, mi cuidado, en cada detalle de ese lugar, y el lugar me lo estaba devolviendo en forma de reconocimiento. Y entonces, algo curioso sucedió. Los empleados, que antes me llamaban Arturo, pasaron a llamarme Don Arturo. Al principio me extrañó, les pedí que no lo hicieran, pero el apodo se quedó. Y no era un don de dinero, de poder, era un don de respeto. Un respeto que había ganado no con órdenes, sino con ejemplos. Con mi trabajo duro, con mi honestidad, con mi manera tranquila de resolver las cosas. Y cuando los clientes también empezaron a llamarme Don Arturo, sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía, orgullo de mí mismo. Ya no era el padre de Miguel, el mesero, era Don Arturo, el hombre que cuidaba de ese restaurante. Allí, detrás de ese mostrador, encontré un nuevo propósito. Mi vida ya no era solo sobre el sacrificio por el futuro de mi hijo. Mi vida también era sobre el presente, sobre servir bien a un cliente, sobre ayudar a un empleado, sobre mantener un negocio funcionando con honor. El ruido del restaurante, que antes ahogaba mi dolor, ahora era la banda sonora de mi reconstrucción. Me sentía útil, me sentía vivo. Tenía un lugar en el mundo de nuevo, y ese lugar no dependía del diploma de nadie, no dependía de la aprobación de nadie, dependía solo de mi esfuerzo, de mi dedicación, y eso me trajo una paz inmensa. Claro que la herida todavía estaba allí. Cuando llegaba a casa y encontraba el silencio, la ausencia, el dolor volvía a visitarme. La imagen de mi hijo negándome nunca desapareció por completo, se convirtió en una cicatriz, de esas que duelen cuando cambia el tiempo, pero ya no me paralizaba. Aprendí a convivir con ella. Entendí que podía ser un padre decepcionado y al mismo tiempo un hombre de valor. Una cosa no anulaba la otra. Estaba aprendiendo a ser más que solo un padre. Estaba aprendiendo a ser simplemente Arturo, un hombre que, a pesar de todo, todavía sabía cómo mantenerse en pie. Un día, antes de abrir el restaurante, me miré en el reflejo del cristal de la puerta. Vi a un hombre más viejo, con más arrugas de las que recordaba, el pelo más blanco, los hombros un poco caídos por el peso de la vida. Pero cuando me miré a los ojos vi algo diferente. Vi una claridad, una firmeza que no existía antes. Y lo entendí. El mundo pudo haberme derribado,
Mi propio hijo pudo haberme negado, pero allí, en ese reflejo, todavía había un hombre íntegro, un hombre que no se vendió, que no se humilló, que no perdió su esencia, y ese hombre, don Arturo, era suficiente. Él se bastaba a sí mismo. Los meses fueron pasando como el polvo que arrastra el viento. La graduación de Miguel se acercaba. La fecha estaba marcada en el calendario de la cocina, un círculo rojo hecho por él meses atrás, en una época en que aquello todavía significaba una celebración para ambos. Ahora miraba ese número y no sentía nada. Era solo un día como cualquier otro. En casa, el silencio había echado raíces. Nos cruzábamos en los pasillos como dos extraños que comparten el mismo techo. La distancia era un abismo que ninguna palabra podía ya cruzar. Yo vivía mi vida en el restaurante, él vivía la suya en la universidad, y nuestra casa era solo el punto de encuentro de dos soledades. Ya no esperaba nada, ya no me creaba ninguna expectativa. Entonces, una noche de martes, cuando el movimiento del restaurante comenzaba a disminuir, apareció. Supe de su crisis incluso antes de que abriera la boca. Un compañero suyo, que a veces iba a comer allí, me contó que la maqueta final de Miguel, el proyecto más importante de la carrera, se había dañado en un accidente, y que para rehacerla a tiempo necesitaba un dinero que no tenía, y por lo que supe los amigos importantes, aquellos de la fiesta de gala, no estaban muy dispuestos a ayudar. Aparentemente, cuando el barco empieza a hundirse, las ratas son las primeras en saltar, y allí estaba él, en la puerta de mi restaurante, con la desesperación estampada en el rostro. Lo vi llegar de lejos. Se detuvo en la acera, miró hacia adentro, parecía dudar, como si no estuviera seguro de querer entrar. Probablemente vino a buscar al padre mesero, al hombre humilde que podría doblegar fácilmente con una disculpa ensayada o una promesa de pago. Vino a pedir dinero, pero, en el fondo, vino a buscar al hombre que había negado, esperando encontrarlo en el mismo lugar de siempre, debilitado por el dolor. Necesitaba mi sacrificio una vez más, y vino a buscarlo, quizás creyendo que era un derecho que todavía tenía. La humillación de tener que volver era el precio que estaba dispuesto a pagar por su diploma. Pero lo que encontró fue diferente. Entró en el restaurante, que estaba más concurrido y más bonito de lo que recordaba, y me vio, no con una bandeja en la mano sirviendo mesas, sino detrás del mostrador, revisando las cuentas, dando una instrucción tranquila a la cocinera, siendo llamado don Arturo por un cliente que se despedía. Vi la sorpresa en su rostro, la confusión. El padre que vino a buscar ya no estaba allí. En su lugar había un hombre que no parecía necesitar su aprobación para existir, un hombre que había construido su propio pequeño reino con sus propias reglas y su propio valor. Su suelo pareció temblar un poco. Se acercó al mostrador, torpemente, como un niño sorprendido haciendo una travesura. Esperó a que terminara de atender a un cliente, con las manos en los bolsillos, la mirada baja. Ese aire de superioridad que tenía en la fiesta había desaparecido. Ahora parecía pequeño, frágil. El poder, esa noche, había cambiado de bando. No era el poder del dinero o de los estudios, era el poder silencioso de la dignidad. Yo era el hombre que se había levantado solo, y él era el niño que se había caído y necesitaba ayuda. Lo dejé esperar unos segundos, terminando lo que estaba haciendo, para que entendiera que mi mundo ya no giraba en torno a él. Cuando finalmente lo miré, empezó a hablar con la voz un poco temblorosa. Explicó la historia de la maqueta, del accidente, del plazo ajustado, del dinero que no tenía cómo conseguir en otro lugar. Era un discurso de desesperación, una confesión de fracaso disfrazada de una solicitud de préstamo. No pidió perdón, no tocó el tema de la fiesta, fue directo al grano, al interés, tal vez por pensar que era el único lenguaje que aún nos conectaba, el del dinero, el de mi sacrificio para su éxito. Me pedía que fuera una vez más la solución a sus problemas, el peldaño para que él subiera. Escuché todo, cada palabra, sin interrumpir. Mi rostro no demostró nada, ni rabia por la audacia, ni pena por su situación, ni satisfacción por verlo humillado. Me mantuve, tranquilo, sereno, como la superficie de un pozo profundo.
Por dentro un torbellino de cosas sucedía, pero por fuera yo era solo un hombre escuchando una petición. El mismo silencio que le ofrecí la noche de la fiesta, cuando me negó, se lo ofrecí ahora, cuando me buscaba. Pero esta vez, mi silencio no venía del dolor, del shock, venía de un lugar de fuerza, de paz interior, y sabía que mi respuesta, fuera cual fuera, cambiaría el curso de nuestra historia para siempre. Sin decir una palabra, me di la vuelta, tomé un poco de café recién molido, el agua caliente, y preparé una taza exactamente como hacía todas las mañanas antes de esa noche. El olor familiar llenó el aire entre nosotros, un fantasma del pasado, de la rutina que perdimos. Puse la taza humeante frente a él en el mostrador. Un gesto simple, un gesto que una vez fue de amor incondicional, pero que ahora era otra cosa. Era una invitación al silencio, a la reflexión. Era yo, el padre, sirviendo al hijo una vez más. Pero no como un sirviente, sino como un hombre que tenía el control de la situación, ofreciendo una pausa antes de la sentencia, fuera cual fuera. El café era una coma en nuestra historia, un momento para respirar antes del punto final o de un nuevo comienzo. El silencio que se instaló era más denso que la noche de afuera. Miguel miró la taza, luego mis manos que la habían puesto allí, y tuve la impresión de que, por primera vez en su vida, realmente las vio. Vio los callos, las venas saltadas, las manchas de la edad y del trabajo. Vio la historia de cada sacrificio grabada en mi piel. Sus ojos se llenaron de agua, y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Ese café caliente, sin azúcar, parecía tener el sabor amargo de toda su ingratitud, de toda su vergüenza. Ese era el café que el padre, solo uno de los meseros, siempre le hizo, y ahora entendía el peso de cada gota. Lo miré a los ojos. Ya no estaba el pánico frío de la fiesta, ni la arrogancia del universitario. Lo que vi allí fue la vergüenza pura, la desesperación de quien se perdió en el camino y no sabe cómo volver. Vi a un niño asustado, no a un hombre malo. Un niño que cambió el oro por el falso brillo del metal, y que ahora se daba cuenta del error, pero no sabía cómo arreglarlo. Y mi corazón de padre, que pensé que se había convertido en piedra, sintió una punzada de compasión. El odio es un sentimiento ruidoso, pero la decepción es silenciosa y mucho más complicada. Allí, frente a mí, no estaba mi enemigo, sino mi mayor obra, con un grave defecto en su estructura. El dilema se apoderó de mí. El dinero estaba allí, en la caja. Podría dárselo, resolver el problema y cumplir la promesa que le hice a Elena. Se graduaría como arquitecto, tendría el diploma en la pared y el honor de mi palabra se mantendría. Pero ¿y a qué costo? ¿Estaría comprando un diploma para un hombre sin cimientos? ¿Le estaría enseñando que el dinero puede arreglar cualquier error, borrar cualquier ofensa? ¿O debería dejar que enfrentara las consecuencias, que tal vez perdiera el diploma, pero que en el proceso quizás encontrara algo mucho más valioso? ¿El carácter? ¿Qué valía más? ¿Mi promesa a una santa o el alma de mi hijo? Pensé en el compás, guardado en el fondo del armario. La herramienta que sirve para trazar círculos perfectos, para dar dirección. Lo compré para que él pudiera construir edificios rectos, seguros. Pero, ¿de qué sirve saber construir un edificio si tu propia brújula moral está rota? ¿De qué sirve diseñar rascacielos si eres capaz de demoler a la persona que te dio la vida con una sola frase? La verdadera arquitectura, pensé, no es sobre levantar paredes, es sobre construir puentes. Y él, mi futuro arquitecto, había dinamitado el puente más importante de su vida, el que lo conectaba con sus orígenes, con su historia. Mi mano, casi por voluntad propia, fue al bolsillo de mi pantalón. Sentí el contorno frío de la pequeña llave del armario donde estaba guardada la caja de madera. La llave del símbolo de nuestro sueño, o de lo que quedaba de él. Tocar esa llave era como tocar toda nuestra historia. El anillo de Elena, las noches en vela, el orgullo, el dolor de la negación. Estaba todo allí, en ese pequeño trozo de metal. Tenía el poder de abrir esa caja y entregarle el futuro en bandeja como siempre hice. O podía mantener la caja cerrada y forzarlo a encontrar sus propias herramientas para reconstruirse desde cero. Y entonces, en lugar de una respuesta,
en lugar del dinero, le devolví una pregunta. Lo miré directamente a los ojos con toda la calma que había acumulado en los últimos meses y le pregunté con voz baja pero firme, ¿para qué necesitas ese diploma, hijo mío? La pregunta quedó allí, flotando entre nosotros, más pesada que cualquier acusación, más valiosa que cualquier cantidad de dinero. No era una pregunta sobre la maqueta, sobre la universidad. Era una pregunta sobre la vida, sobre el propósito, sobre el tipo de hombre que quería ser después de colgar ese diploma en la pared. Era la única pregunta que realmente importaba. Dejé la pregunta en el aire para que él encontrara la respuesta dentro de sí mismo, porque algunas construcciones, las más importantes, nadie puede hacerlas por nosotros. Y tú, que me estás escuchando, ¿esta historia tuvo sentido para ti también? Dime, ¿qué es más importante, el diploma en la pared o el honor que uno lleva en el pecho? Es una pregunta difícil, lo sé. Yo mismo todavía no estoy seguro de la respuesta. Lo único que sé es que mi hijo necesitaba pensar en eso antes de poner un solo ladrillo más en su vida. Tomé un sorbo de mi propio café, con la mirada fija en la suya. No la desvié, no mostré ni pena ni rabia, solo esperé. La decisión ya no era mía. La bola de demolición y la paleta de albañil estaban por primera vez en sus manos. El guión de su vida, a partir de ese momento, tendría que escribirlo él. ¿Qué pasó después? Si le di el dinero o no. Eso quizás sea otra historia. Pero ahora te pregunto a ti. Si te hubiera pasado a ti, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías perdonado? Cuéntamelo en los comentarios. Tengo muchas ganas de saberlo.